Buenas tardes. ¿Qué le parece si oramos? Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por este bello tiempo donde tú has estado hablando muy profundamente a nuestros corazones y donde la riqueza de tu palabra siempre, Señor, va a llenar, va a traer una llenura a nuestro corazón. En esta hora queremos decirte cuán valioso para nosotros es tu palabra. Nos sentamos a tus pies para escucharte a ti, y queremos no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Háblanos profundamente a nuestro corazón porque queremos responderte, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, yo ayer comencé a compartir acerca de las aflicciones en la vida de la mujer y la consolación de Dios. Comencé a hacer un poquito de énfasis en la viuda de Sarepta, y yo quiero continuar con este pasaje, no sin antes leer nuevamente Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios 1, verso 3. Recuerde que así como los niños aprenden por repetición, es importante que nosotros aprendamos así, ¿no es verdad? Que cuando la palabra se repite y se repite a nuestra vida es porque algo Dios está insistiendo. Creo que lo que Dios quiere es que no solamente escuchemos la palabra y que se añada a nuestro conocimiento más conocimiento. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es fruto, es una respuesta. Y dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios es el Dios de toda consolación, verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Leamos el verso 7 también, y dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Primera de Reyes, capítulo 17. El pasaje que estamos estudiando. Vamos a leer rápidamente desde el verso 1 y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Ya estuvimos viendo ayer qué fue lo que aconteció en este tiempo, verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y aquí nos quedamos, ¿recuerda? Una mujer viuda que te sustente. Ya vimos lo que quiere decir sustentar. Habla de mantener. Habla de dar ayuda. Y en el verso 10 dice así: entonces obedeció. ¿Recuerdan los verbos que vimos anteriormente? Levántate y vete, ¿verdad? Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Vimos que viuda significa desolada, una mujer como divorciada. Esta mujer viuda estaba allí recogiendo la leña y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Antes no le pidió una jarra, ¿verdad? Solo un vaso. Esta palabra te ruego habla de una súplica. Esa era la actitud de Elías, un ruego, una súplica. El profeta de Dios tenía un llamado de Dios, pero también sabiduría para dirigirse a las personas, ¿verdad? Sabiduría para pedir las cosas. Aunque fíjese, lo que dice la escritura en el original, esta palabra ruego es una súplica, pero también se traduce este verbo se traduce en un imperativo. Es decir, esa palabra te ruego es como una orden. Entonces, mire, si a alguien se le acerca y dice: te ruego, ¿me ayudas? Te ruego que me ayudes a barrer. Usted ya sabe qué le está diciendo, ¿no es cierto? Porque algunos dicen: ay, la pastora me dijo, lo vamos a estar aplicando también al liderazgo. Es que la pastora me dijo que lo hiciera. La pastora me dijo que limpiara los baños, pero luego lo hago. Es que es tan linda, es tan paciente conmigo y tiene una actitud tan humilde. Luego lo hago, que al cabo ella me soporta todo. Esa palabra te ruego es una palabra impositiva, es decir, acciona. Esta es una orden, pero dicha con sabiduría, ¿verdad? Es diferente. Quiere decir entonces que la pastora es humilde para tener una actitud correcta y rogarte, pero tú eres soberbia al no obedecer. ¿Sí se fija? O al contrario,
está una persona que es humilde, gente que está en el ministerio con un espíritu de servicio. Pero hay algunas mujeres que están en el ministerio y algunos varones también, que cuando ven que aquellos servidores tienen un depósito de Dios y que el corazón de estos ministros no es correcto, ¿sabe lo que hacen? Lo que hacen es opacar, siempre opacar, detener, no permitir que esa gente tenga responsabilidades, porque el corazón no es correcto. Pero los pastores, los ministros que tienen un entendimiento y que tienen sabiduría de Dios, ¿sabe lo que hace cuando ven gente con un espíritu de servicio? Se sientan y comienzan a formar a esas personas. ¿Sabe por qué? Porque aman a Dios, aman la obra de Dios, están conscientes que cada una de las personas en la congregación no es nuestra, no es del liderazgo, no es de los pastores. Cada persona le corresponde a Dios, ¿sí? Pero hay algunos pastores que ahogan el llamado en la gente. No se preocupe. Ahogan el llamado en la gente. ¿Sabe por qué? Porque el corazón no es correcto y eso provoca sufrimiento. Como a su vez, cuando los pastores tienen el corazón de Dios, es decir, el corazón del Padre, como hace rato nos compartía la pastora Vicky, ¿no es cierto? Que dan su vida por amor, no por una remuneración, ¿verdad? Porque la vida no se puede comprar ni tampoco pagar. Esa es la verdad. Dan su vida por amor, pero también es un sufrimiento para los pastores cuando la palabra se siembra con amor, horas, inversión de tiempo, oración, para ver el fruto en la gente. Y es un sufrimiento en la vida de los pastores cuando ven que toda aquella siembra pareciera que no sirvió de nada. ¿Sí me explico? Porque viene un depósito de Dios a la vida de las personas. Y qué bueno es que el que siembra, así como el que ara la tierra, ¿no es cierto? El que ara la tierra, qué bueno es que en un momento que la tierra comience a dar su fruto, pueda cortar de ese fruto. O si tú tienes un árbol en tu casa o árboles frutales o un árbol de aguacate, ¿no quieres salir y cortar esos aguacates? ¿Verdad? Ya maduro, un maduro macizo, no un maduro ya echándose a perder, un maduro macicito para que tú puedas hacer un rico guacamole. Bueno, a lo mejor no se les antoja porque ya oí que comieron chilaquiles. ¿Sí? ¿Quieres participar de ese fruto, de lo que se ha sembrado, de lo que se ha regado, de lo que de repente cuando llega la plaga se fumiga, ¿no es cierto? Se fumiga para que no estorbe a su crecimiento. Y esta palabra ruego habla de una manera de orden, pero dicha con sabiduría. Qué importante es cuidar la manera cómo nos dirigimos hacia los demás. El profeta le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire, yo no sé si ella ya había ido a la cocina por el vaso con agua. No sé si él esperó a que fuera y regresara. O quizá mientras iba, le vuelve a llamar: oye, espera. También
te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. ¿Usted qué pensaría? Ayer hablamos un poquito acerca de la mujer viuda, de cuando Dios le habla a esta mujer de Sarepta, o más bien le habla a Elías y le dice: yo he dado orden a una mujer viuda para que te sustente, para que te alimente, para que sea tu proveedora, para que te dé pan. Dios había usado unos cuervos para alimentar al profeta. Dios tiene cuidado de la gente que le sirve. Y mira, el hecho de que a veces sea doloroso para el liderazgo cuando siembran la palabra de Dios y no ve el fruto, eso no quiere decir que el liderazgo se va a ir al mundo. ¿Sí me explico? No, puede ser triste, puede causar dolor, pero ¿sabes qué? Entendemos que la gente no es nuestra. La gente no es del liderazgo, la gente no es de los pastores, la gente es de Dios. Y estamos conscientes que Dios tiene cuidado de su obra, pero también de los que le servimos al Señor. Y cuando Dios le dijo a Elías que esta mujer lo iba a sustentar, imagínate qué era lo que ella estaba pensando en ese momento. Cuando él le dijo: tráeme un vaso con agua y una torta, ¿qué estaría pensando la mujer? Ah, sí, nada más una torta. ¿Y de qué? ¿Qué hubieras pensado tú? Ah, qué confianzudo, ni siquiera me conoce y ya llegó a pedirme. Aquí en este pasaje no menciona si Dios sabía lo que Dios le dijo a Elías: yo he dado orden a esta mujer viuda. Había un propósito de Dios. Sin embargo, esta mujer, ¿qué estaría pensando? ¿Qué diría? Mira nada más, qué conchudo. O cómo se acomoda, ¿verdad? Pues dicen por ahí que a la gorra no hay quien corra. Pero fíjate lo que dice el versículo siguiente. La mujer se resiste. Verso 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Él estaba pidiendo una pequeña torta, pero ella le dice: no tengo pan cocido. Hay una negativa. Ella estaba en una situación, ella estaba ensimismada en su necesidad. Ella le dice entonces: no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, fíjese lo que le dice: y ahora recogía 2 leños. Mire, ¿cuántos eran ellos? La mujer. Era ella, y vemos aquí que dice que tenía un hijo. Ella dice que recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Eso es lo que le dice al profeta, como marcando una raya, ¿no? Para mí y para mi hijo. Es para 2 personas. Es decir, ella estaba preocupada en alimentarse para tener fuerzas y poder sustentar a su hijo. Pero leamos.
para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué podemos ver en este versículo? La mujer le explica al profeta: solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Voy a preparar para mí y para mi hijo, pero enseguida, ¿sí? Enseguida nos vamos a dejar morir. Ella estaba manifestando en este tiempo desesperanza, ¿sí? Recuerde que cuando habla de una mujer viuda, habla de una mujer desolada. Ella se sentía así, se sentía desolada. Quizá la abrumaba toda la situación, todo ese acontecimiento a su alrededor. No tenía para subsistir. Y lo único que tenía, resulta que llega el profeta y se acomoda, ¿verdad? Y le dice: pero fíjense, aquí, en ese versículo, más adelante, en el versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí, ¿qué? Primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Todavía cocida debajo de las cenizas. ¿Saben qué delicioso es algo que está cocido así? ¿No es cierto? Pero mira, hazlo como dijiste, prepara para ti y para tu hijo, pero hazme a mí primero, tráemelo a mí primero. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo a través del profeta? Dios le había dado una palabra, una promesa al profeta, y él estaba aplicando, estaba creyendo, sabía en su corazón lo que Dios estaba preparando, y él estaba siendo un instrumento para probar la vida de la mujer. ¿Se fija? ¿Sabías que Dios va a usar gente para probar tu vida? Y a veces tú vas a decir: ay, Señor, otra vez la misma, otra vez la misma persona, otra vez las mismas situaciones, otra vez me regresas al mismo punto, otra vez estás tratando conmigo estas mismas áreas. Dios siempre va a usar gente, ¿sabes qué? Para medirnos. ¿No es cierto? Porque cuando viene una persona y te dice: oye, te ruego, no se les olvide, ruego habla de una orden, pero dicha con sabiduría. Te ruego, porque ¿sabes que hay gente que no les gusta que le digan de una manera impositiva o como dando una orden? ¿Sí? Me explico. De repente saca las uñas y aquella palomita tierna se convierte en un león. Porque no le gusta. Es que ¿por qué me maltratas? Es que nada más te dije que lavara los platos. Y se siente maltratada. Pero mire, el profeta le dice: házmelo a mí primero, una pequeña torta. La mujer estaba en una negativa. Ella dijo: no tengo, solo tengo un puñado, pero viene la promesa. Ella estaba desesperanzada en su corazón. Quizá estaba sufriendo esa desolación, esa soledad, ese abandono
miraba a su alrededor y decía, ¿quién puede cubrir mi vida? ¿Quién puede traer el sustento? Sabía que no tenía el apoyo de un varón. No había un varón como su cabeza que trajera el sustento, pero Dios quería consolar el corazón de una mujer viuda. Y también ese mismo corazón maternal, el corazón de una madre doliente, la cual estaba a punto de preparar una torta para su hijo y para ella. Y probablemente pensó, esto es lo último que nos queda, vamos a fortalecernos un poquito a ver hasta dónde resistimos el hambre. Esto nos va a fortalecer un poco, es lo único que tenemos, el único sustento, es decir, dependemos de este puñado de harina para vivir, para subsistir, para no morir antes del tiempo. Ella estaba pensando a ver cuánto tiempo pasa, a ver cuánto tiempo podía su cuerpo soportar y aguantar esa agonía, porque recuerden que iba a dejar de comer y después de comer no iba, ahora sí que caer muerta en el piso, ¿verdad que no? Iba a ser un tiempo de agonía, eso era lo que ella estaba viendo, no era voy a morir inmediatamente, ella estaba pensando porque estaba desesperanzada, ella decía no hay más sustento, entonces vamos a comer lo último que nos queda. Y sabía que iba a ser un proceso probablemente largo, un proceso de desfallecimiento físico, de desnutrición, hasta que viniese la muerte. Pero déjame decirte, ese no era el pensamiento de Dios. Eso no era lo que Dios estaba pensando para esta mujer viuda. El pensamiento de Dios, porque Dios sí conocía a la viuda. Y déjame decirte, el pensamiento de Dios para una mujer que está sola es latente. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 22, verso 22 y 23. De tal manera que Dios da mandato para la mujer viuda. Y yo se lo leo, dice así Éxodo 22, 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Qué tremendo es ver algunas personas que son tan aprovechadas, que cuando hay una mujer sola, le quitan lo poco que tiene. ¿No es cierto? Gente que es vividora y que no se pone a pensar, pero híjole, no quiero pensar cuando esté delante de Dios. ¿Sí? Y mire, estamos pensando que es gente que no conoce a Cristo, porque aquí no hay de esas personas, ¿verdad que no? Aquí no hay. Qué bueno, eso ya me da paz. Porque si tú llegas a afligirles, dice el Señor, y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Y cuidado, es decir, Dios es justo para dar a cada uno lo que se merece o lo que le corresponde. Qué importante es obedecer a Dios. Salmo 146, verso 9, dice así: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Mire, al huérfano y a la viuda, ¿qué? Sostiene. Es la misma raíz que estuvimos estudiando ayer.
cuando Dios le dice a Elías que esta viuda lo iba a sustentar. ¿Por qué? Porque Dios estaba probando el corazón de la mujer para ver cuál era su respuesta. Dios le estaba probando, pero también Dios estaba provocando sacarla de su egocentrismo. ¿Sí? Dios nos ha estado hablando en estos tiempos acerca de esa actitud que nos puede llevar a autocompadecernos y a esperar que todo mundo se compadezca de nuestra vida o de nuestra situación o de nuestra condición. Es verdad, es real que pasamos adversidades, que viene sufrimiento, que a veces hay dolor, que viene la tristeza a la vida del creyente, que viene en ocasiones, te puede venir la desesperanza al corazón. Pero dice la palabra que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es decir, de su poder, de su majestad. Y lo que Dios estaba provocando al haber dirigido al profeta a esa casa era para que ella se diera cuenta que no era la única que no tenía para comer, porque el profeta en esa ocasión estaba en la misma circunstancia. Dios lo estuvo sosteniendo, alimentando a través de los cuervos. Pero le estaba enseñando a la mujer que necesitaba salir de su caparazón y darse cuenta que ella tenía la oportunidad de manifestar quién era Dios en su vida. Es decir, sacarla de su centro, de su yo, de estar ensimismada, de estar esperando ayuda, alimento, cobertura, protección, cuando Dios estaba poniendo sus ojos en ella. Dios tiene cuidado de la mujer sola, no solamente de la viuda, de la mujer que por alguna razón está sola, o de la mujer, como nos han estado enseñando, que está en medio de una multitud, pero se siente sola. Pero déjame decirte, Dios entiende nuestro corazón y por eso nos quiere sacar de esa condición. Porque Dios entiende que a veces estamos ensimismadas y que, como hemos estado estudiando en 2 de Corintios, los versículos que son inspirados por Dios, aún soplados para este congreso, que es necesario el sufrimiento, la tribulación en nuestra vida, que nos debe llevar a tener una dependencia total de Dios. Porque esa consolación de Dios opera por medio del sufrimiento, por medio de las aflicciones. Dios estaba interesado en consolar a la viuda de Sarepta. Quería sustentarla, proveerle, suplir sus necesidades, pero quería mostrarle su condición. Sí, estás sola, sí, tienes un hijo, sí, no tienes dinero, sí, no tienes alimento, sí, no tienes esperanza, pero yo soy tu esperanza. Y Dios quería sacarla de estar pensando yo quiero, yo necesito, yo añoro, yo deseo, yo estoy orando para que Dios me dé. ¿Se fija? Generalmente muchas personas recurren a la oración. Por supuesto, no estoy hablando de todos los creyentes, pero muchas personas generalmente acuden a la oración porque piensan y relacionan a oración con pedir. ¿No es cierto? Sin darse cuenta que oración es la oportunidad que tenemos como creyentes de acercarnos a Dios.
oración, tiene una infinidad de definiciones en el original, como ruego, clamor, petición, entre ellas petición, que es bíblico y va implícito, pero una definición que a mí me encanta es adoración. Adoración. Y creo que Dios está interesado en llevarnos a cada uno de nosotros a darnos cuenta que si no vivimos en una adoración continua, nuestra vida jamás será plena, jamás será completa. Si tú vives en una adoración continua, y no estoy diciendo que le cantes todo el día, porque relacionamos adoración con cantar cantos suavecitos, ¿no? Con cantar cantos tranquilos. Tenemos a veces un concepto equivocado cuando adoración es reconocer quién es Dios. Es reconocer, tú eres el Señor sobre todas las cosas. Nadie hay como tú. Tú eres excelso sobre todas las naciones. Eres maravilloso, tú sí puedes. Tu presencia habita cada rincón de la tierra. Tú eres el único Dios sobre todos los dioses creados, inventados, hechos por el hombre, ¿no es cierto? Aún por nosotros mismos. Hay un reconocimiento, ¿quién es Dios? Entonces, la vida del ser humano se descentraliza o se sale de su centro. La vida ya no gira alrededor de lo que tú quieres y necesitas, sino gira alrededor de lo que Dios dice. Porque si gira alrededor de lo que yo quiero, entonces yo soy mi propio gobernador. Entonces mi vida se rige por mis pensamientos y como consecuencia vienen las acciones, ¿sí? Porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. Una persona que está centrada en sí misma o está ensimismada, generalmente ve su propia condición y dice, es que nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, no me visita, mi mamá ya no me visita. O la mamá añora a los hijos. Nadie me sustenta. Ven que tengo una necesidad. Voy a la congregación y los hermanos, a todo mundo les cuento que no tengo que comer y ninguno me da. No, porque después que le sacaste todo el dinero, pues ya no te van a dar. ¿O no es cierto? Que hay gente que está proclamando lo que le hace falta para que se le dé. En lugar de ir en una adoración profunda con Dios, porque Dios sí tiene cuidado de tu vida y de tus necesidades. El profeta le dice a la mujer, hazme a mí primero una torta. Verso 13. Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Una persona que tiene temor, una persona que ve por sus propias necesidades, una persona que está ensimismada, jamás podrá ver la necesidad de otro. Qué triste es ver algunas madres que están en un sufrimiento tremendo por muchas razones. Puede ser porque te sientes abandonada. O puede ser porque sabes que hubo un adulterio en la vida de tu esposo. Pero qué triste es ver que cuando esa madre está acongojada, afligida, triste, se siente la mujer más terrible, más horrible, ¿no es cierto? Porque ese es el sentimiento que se causa en la mujer. Es que me dejó por otra. Me engañó y se siente la mujer más fea, la mujer más insignificante, la mujer sin valor, la mujer que no sirve para nada, se siente culpable porque le han dicho que ella es la culpable.
y se sume tanto en su dolor, sin realmente meterse bajo las alas de Dios que la cubren y que la pueden llevar a ver el propósito de Dios aún en medio de ese tiempo. De tal manera que al no meterse bajo las alas del Altísimo, ¿sabe qué pasa? No se está dando cuenta que el hijo, al ver la situación caótica, al ver los problemas, los conflictos, las situaciones como matrimonio, los pleitos, el hijo se siente desesperanzado. El hijo dice, es que quiero decirle a mi mamá cómo me siento. Y cuando yo me acerco, la escucho en su cuarto llorar, gritar, desesperada, diciéndome quiero morir. Y el hijo dice, voy a ir con mi papá, sale, lo busca y resulta que lo encuentra con la otra mujer. Imagínense. Y el joven comienza a recurrir a sus amigos, le ofrecen fumar, le ofrecen droga y no se está dando cuenta que no están cumpliendo el propósito por el cual Dios les dio una familia. ¿Se fijan? Porque está ensimismada en su dolor. ¿Cómo podemos consolar a otros si no entramos en esa consolación que viene de parte de Dios, que sí puede vivificarte, que sí te puede dar una paz absoluta en medio de la adversidad? Pero es importante recurrir al Señor. Una mujer centrada en su propia necesidad, que no ve el propósito de Dios, puede entrar en amargura, en una amargura en su corazón, en un afán, en un desequilibrio emocional. Y que todas estas acciones son causadas por la desobediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra. Si usted lee Deuteronomio capítulo 28, se va a dar cuenta, léalo en casa, es un capítulo muy largo, se va a dar cuenta que los primeros 14 versículos, los primeros versículos habla de las bendiciones de Dios. Dice en Deuteronomio, es un mandato de parte de Dios, son las leyes de Dios. Y le dice al pueblo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, fíjate, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios te exaltará? Cuando obedezcamos los mandamientos de Dios, su palabra, la ley de Dios, ¿sí? Habla de poner por obra los mandamientos de Dios. Y desde el versículo 2 hasta el versículo 14 comienza a hablar de las bendiciones de Dios. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es decir, aquí vemos la promesa de Dios para las necesidades de la vida de cada uno de nosotros. Vemos la provisión de Dios. ¿Cuándo? Cuando obedecemos a Dios. Aún cuando no se ve nada. Porque como humanos, así como Tomás, ¿no es cierto? Quería ver para creer. Y la fe de Dios jamás es así, porque dice la Biblia que si vemos algo, entonces esa ya no sería la esperanza. Si lo vemos, ¿para qué creer? Esa no es esperanza, esa no es la esperanza en Dios. Y si usted lee con calma, se va a dar cuenta cómo vienen las bendiciones en este capítulo por obedecer a Dios.
Quiere decir que cuando no obedecemos a Dios, entonces viene el caos, ¿se da cuenta? Viene la soledad. No quiere decir que no estamos afrontando en muchas ocasiones todo este tipo de sufrimiento. Sí lo afrontamos, pero qué importante es meternos bajo la cobertura de Dios, bajo sus leyes, bajo la palabra de Dios que va a traer confort a nuestra vida y que va a traer el sustento físico, emocional, espiritual. Y hasta el versículo 14 habla de la provisión de Dios. Pero a partir del versículo 15 dice, pero si no oyeres, lo mismo que dice el versículo 1, solo que al contrario. Como dicen por ahí, ¿verdad? Botellita de Jerez. Todo lo que digas será, ¿qué? Al revés. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad. Y dice, amén. ¿Quiere decir eso? ¿Quiere esa promesa? Porque sabía que también es una promesa de parte de Dios. ¿Cuántos quieren esas promesas? Es una promesa de Dios. Si no oyes atentamente, esa palabra oír, en el original quiere decir obedecer, poner atención, obediencia absoluta. Si tú no oyes, entonces maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Y así dice, déjeme decirle, hasta el versículo 68. ¿Se fijan? Solamente del verso 2 al 14 habla de las bendiciones. ¿Por qué? Porque son más maldiciones que bendiciones. Bueno, están explícitamente mencionadas. Pero en las promesas de Dios va todo el paquete incluido. A los que obedecen la voz de Dios. Pero fíjense bien, ¿por qué estaba mencionando Deuteronomio? Porque justo hasta el versículo 14 habla de las bendiciones de Dios. Pero en el versículo 28, se lo voy a leer rápidamente. Después de todo lo que dice, usted léalo con calma. En el 27, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, aunque también, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Verso 28, justo después de esos, a la mitad, ¿verdad? Las bendiciones hasta el versículo 14. Y otros 14 versículos, Jehová te herirá con locura. ¿Se fija? Con locura. ¿Qué quiere decir locura? Es del hebreo shigaón, que quiere decir arrebatar mediante locura. ¿Cuántas mujeres no han sido arrebatadas? Vicky nos compartía ayer, ¿verdad? Que hay muchas mujeres ahí en esos hospitales especiales para los trastornos mentales, ¿no es cierto? Y ella hablaba que les dan electroshock para sacarlas de esa situación. Pero qué tremendo, ¿no es cierto? Algunas mujeres quedan ahí
Algunas están bien fumigadas. O algunas fíjate, viene el Señor y hace esa obra, pero le damos más poder a las cosas naturales. Arrebatar mediante locura, quiere decir enloquecer o hacerse el loco. ¿Cuántas le saben hacer al loco? Algunas sí están bien cuerdas. Creyó que iba a decir lo contrario, ¿verdad? Algunas mujeres no es que estén locas, le hacen al loco. Como David, no quería que descubrieran que era él, y ¿sabe qué hizo? Dice la Biblia que empezó a tirar saliva para que no lo apresaran, para que, mira, este no es un hombre de guerra, este está loco, y lo ignoraron. Algunas mujeres tiran la baba. No, sí, le voy a decir, y llega el esposo y ya ponen su carita. ¿Qué tienes? Todo me duele. Pero ¿por qué la casa está sucia? Tienes conflictos y dices, es por Cristo. ¿Cuál? Es por floja. Es que no la ve. Y mi camisa la necesito para trabajar. Es que todo me duele, pero le hace a loco. Le dice enfermedad a la flojera. No sufrimos por Cristo, sufrimos porque le hacemos a loco. No piense otra cosa. Pero fíjate, eso habla de la mujer rebelde. Suena como una broma, ¿no es cierto? Pero fíjate, la rebelión es pecado. Y a veces esa rebelión lleva a la mujer a la locura. Es decir, a ser arrebatada de la cordura para vivir cumpliendo el propósito de Dios como una mujer como la que nos enseña Proverbios capítulo 31, versículo 10. Cuando dice que de lino fino y púrpura era su vestidura. ¿De qué nos habla eso? ¿Qué era lo que ella estaba representando? ¿Ustedes qué creen? ¿Que era una mujer que por su capacidad humana podía hacer todo lo que estaba haciendo? ¿Era por su capacidad humana? Cuando habla de la fuerza de la mujer, cuando dice virtud, la virtud de la mujer. Esa palabra virtud quiere decir poder. Eso quiere decir que la mujer virtuosa era una mujer, no era la mujer superpoderosa, la chica superpoderosa. Era una mujer que estaba a los pies de Dios. Era una mujer que sí le conocía, una mujer que siempre estaba en la presencia de Dios y lo podía reflejar en todas las cosas que ella hacía. No era porque era una mujer que en su capacidad humana pudiera hacer muchísimas cosas a la vez. Era porque el poder de Dios se estaba manifestando en su vida. Hay muchas mujeres que leen Proverbios 31 y dicen, no, eso no es para mí. No, eso es inalcanzable para mí. Pero ¿sabes por qué? Porque no quieres pagar el precio. No quieres pagar el precio de buscar a Dios, de estar en su presencia, de reflejar y representar quién es Él a través de tu vida, a través de la limpieza de tu casa, a través del amor y el respeto que tú le tienes a tu esposo. O como joven, como señorita, que te estás preparando para lo que viene delante. ¿Cómo? Manifestándolo hoy con tus padres. No, ya cuando yo me case, lavo, plancho. Ahorita no quiero hacer nada. Ahorita soy la bebé, la princesa. ¿Cuántas jovencitas dicen eso? No, ya que me case, déjame disfrutar. No, pues ya que llegues al matrimonio, le vas a decir a él, limpia al bebé. No, tú lava.
Es que déjame disfrutar, espérame. ¿Por qué? Porque te amoldas, te has acostumbrado. La mujer virtuosa pagaba un precio. Número 1, una relación con Dios, y lo vemos al final del capítulo, ¿no es cierto? Al final del capítulo 31, que dice que la hermosura y la belleza, ¿verdad?, es vana, ¿o no es cierto? Pero la mujer que teme a Dios, esa es la mujer que será alabada, no por su capacidad humana. Cada uno de nosotros tenemos límites en nuestra capacidad humana o en nuestra humanidad. Tenemos límites, redundé, ¿verdad? Todos tenemos límites en nuestra humanidad. Pero en Dios, Él nos hace remontar sobre las alturas, ¿no es cierto? Sus promesas son verdaderas, Él es real, Él es verdadero. Habla de locura, habla de ceguera, una mujer que se rebela contra lo que Dios ha dicho. ¿Cómo? ¿Cómo se revela? Algunas dicen, no, es que sí oro, sí busco a Dios, pero ¿sabe qué? Nada más ora cuando quiere pedirle algo. No porque quiera que Dios le dé entendimiento para cumplir su propósito como mujer. El propósito por el cual Dios te formó y te hizo nacer. Habla de la ceguera. Quiere decir en el original como una tela sobre los ojos. ¿Ha visto algunas personas que físicamente tienen como una tela sobre los ojos que no pueden ver? Se ve empañado, ¿no es cierto? Habla de la ceguera espiritual. Un hombre o una mujer que no pueden ver. Y habla de turbación. Cuando no obedecemos a Dios, va a venir la turbación, es decir, pánico. Eso es lo que quiere decir en el original. Consternación, espanto, turbación de espíritu. Pero tu confianza siempre debe estar en Dios. Por eso qué importante es buscar la presencia de Dios. Ir a la torre fuerte delante del enemigo, la torre fuerte delante de las circunstancias, la torre fuerte que nos va a dar luz, entendimiento, que nos va a hacer entender todas las cosas que necesitamos hacer para cumplir el propósito de Dios en nuestra propia vida. Y cuando lo entendemos en nuestra propia vida, podemos compartirlo a los demás, comenzando con nuestra familia. La confianza que cada uno de nosotros debemos tener debe estar en Dios, no en las personas a tu alrededor, en Dios de una manera total. ¿Cómo? ¿A medias? De una manera ¿qué? Total. Solo así experimentarás que en los problemas más difíciles y sin Dios, inaguantables, ¿no es cierto? Sin Dios, muchos de los problemas que quizá has enfrentado no los pudieras soportar. Esos problemas difíciles y sin Dios inaguantables pueden ser los mejores tiempos con Dios, donde su presencia se puede sentir de una manera palpable. Vemos la promesa de Dios a la viuda, versículo 14, porque Jehová, le dice el profeta, Dios de Israel ha dicho así. Después que le dice el profeta, dame a mí una pequeña torta cocida sobre o bajo las brasas, viene la promesa de Dios, porque he aquí Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella con esa esperanza fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Conforme a qué? A ver, dígame usted, ¿conforme a qué? A la palabra que Dios había dicho por Elías. Eso quiere decir que Dios no es mentiroso. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro propio pronto auxilio, es nuestro auxiliador. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Fíjate, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho. Es decir, Dios cumple su palabra en la vida de la viuda. No le faltó harina ni aceite hasta que lloviera. Esa era la promesa de Dios. Hasta que lloviera. Y la provisión de Dios fuese por un medio natural. Es decir, no iba a haber un medio natural. Mientras no había lluvia, no había grano, no había para hacer el pan. Entonces, el sustento era divino. El sustento era divino. En el momento que viniera la lluvia y que la tierra produjera e hiciera germinar la semilla y el fruto, entonces la tinaja, ¿sí?, y la harina ya no estaría lleno por la mano de Dios, porque entonces la provisión de Dios vendría de otra manera. ¿Se fija? Pero al fin y al cabo, provisión de Dios. A través del medio que sea. Y debemos entender lo que Jesús nos decía en Mateo 28:20. Él les decía a sus discípulos, les enseñaba que guardaran todas las cosas que Él les había mandado, porque he aquí Él estaba con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Que guardaran todas las cosas que Jesús les había mandado. Muchas veces queremos la provisión, el sustento, la ayuda de Dios, pero no queremos obedecer su palabra, no nos queremos sujetar a ella, no nos queremos ajustar a la palabra de Dios. Y déjame decirte, podemos sufrir a veces injustamente, pero muchos de los sufrimientos que padece la mujer es por no obedecer lo que Dios ha dicho. Solamente basta obedecer a Dios para que Dios, fiel y verdadero, cumpla su palabra y cumpla las promesas que Él nos ha dado. Una mujer consolada por Dios es una mujer muy amada. Y yo quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos y que medites un momento. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué Dios está demandando de ti como varón, de ti como mujer, de ti como suegra, como madre, como hija, como nieta, como esposo? ¿Te has sentido acongojada, acongojado, atribulado, solo, desesperanzada? ¿Has sentido que no tienes una cobertura junto a ti, estando tu esposo presente?
qué importante es que le respondamos a Dios. ¿Por qué tu cobertura te falla? Medita. Si tú has sido una mujer ferviente, una mujer obediente a Dios, una mujer apegada al corazón de Dios, y tu esposo no le ha querido responder a Dios, eso no tiene que ver contigo. Busca a Dios, confía en Dios y Él hará. Aprende a entrar en una adoración absoluta. Él quiere que te apasiones de Él, que Él sea lo primero en tu vida. No amargues tu corazón esperando que Él o ella te sacien. Jamás te podrán saciar. Es una parte importante, pero el único que puede saciar tu corazón es Dios, porque tu corazón fue hecho para que Dios lo habitara. Pero a veces estamos tratando de meter muchas cosas a nuestro corazón y nos damos cuenta que no lo puedes llenar. Por eso te has sentido vacía. Te has sentido vacío. Ha venido una desesperanza a tu corazón y has visto todas las demás circunstancias que ha añadido a tu situación cada vez más como una gota que derrama el vaso. Pero si entras en obediencia y si le dices: Señor, perdóname si te he dejado a un lado, perdóname si no he buscado tu presencia, perdóname si tú no has sido el amado de mi corazón, perdóname si no me he apasionado de ti, si te he dejado a un lado y he tratado de buscar mi sustento, mi plenitud, mi llenura en las cosas que se ven, en las cosas que son perecederas, y te he dejado a un lado y he experimentado el dolor profundo, el vacío. He tratado de llenar mi corazón, pero no hay nada que pueda darme la satisfacción. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará. Y te dice el Señor: si tú te humillas y te arrepientes, no temas, porque no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, cuando te has sentido sola, vacía, despreciada. Dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Jehová, dice Jehová tu Redentor: pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. Pero he aquí que yo cimentaré tus piedras, sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Porque te dice el Señor: no caviles entre dos pensamientos. Ya este es el tiempo. Este es el tiempo, te dice tu Señor. Este es el tiempo de obedecerme. Este es el tiempo donde yo te estoy hablando, porque te he hablado 1 y 2 veces, para afirmarte, para poner tus pies sobre zafiro y sobre carbunclo.
porque ciertamente por un momento has sentido que escondí mi rostro de ti, dice tu Señor. Pero si tú te vuelves a mí, yo te recogeré como la gallina a sus polluelos. Yo te protegeré porque dice el Señor, yo soy tu abrigo, yo soy tu sustentador. Mis promesas son verdaderas. Y aunque por un momento escondí mi rostro, por ese breve momento yo te recojo con misericordia y te consuelo y te digo, no te acuerdes más, no te acuerdes más de las cosas pasadas, no te acuerdes de lo que te hacen sentir a tu corazón. Creo que es el tiempo de responder al Señor y decirle, Señor, aquí está mi corazón es tuyo, límpiame. Si es necesario que te vuelvas a Dios, vuélvete a Dios. En Él está la fuerte confianza, no hay otra esperanza, no hay otro consuelo. No hay otra fortaleza. No claudiques entre dos pensamientos. Él es Dios verdadero. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nos volvemos a ti. Queremos amar con todo nuestro corazón. Queremos apasionarnos de ti. Queremos buscarte con todo nuestro corazón por quién eres tú, no por lo que tú nos puedas dar. Dile, aquí estoy, Señor. Me rindo a tus pies. Enséñame. En el nombre de Jesús.